Hola, Dios les bendiga. El apóstol Pablo describe a los cristianos como soldados listos para la batalla, como vimos en el programa anterior, vestidos con toda la armadura de Dios. Si entramos en campo de batalla, es necesario que sepamos quién es nuestro enemigo y en qué consiste su ataque para que podamos rechazar sus embestidas. En nuestro segundo programa sobre la armadura de Dios, damos lectura a Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, que dice: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tal como en el campo de batalla, cada combatiente busca la vulnerabilidad de su adversario para poder atacar en ese punto. De la misma manera en el campo espiritual, mientras más entendamos quién es nuestro adversario, el diablo, mejor descubriremos sus estrategias. Hay suficiente evidencia bíblica acerca de la existencia de Satanás. Solo tenemos que escudriñar las páginas de las Sagradas Escrituras y ver aquello que Dios nos ha revelado acerca de nuestro adversario. Él existe, y una de sus estrategias que mejor resultado le han dado es hacer creer que no existe. De esa manera, usted estará indefenso al no presentar oposición, pero él está activo y se presenta agresivamente en contra de los propósitos de Dios. La Biblia lo ha desenmascarado. Desde el Génesis 3 lo vemos metido en el huerto del Edén, camuflado en una serpiente. Durante toda la historia bíblica ha sido constante oponiéndose a los propósitos de Dios. Tentó a Jesús, estorba a los siervos de Dios, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es el acusador, engaña a las naciones y aunque genera situaciones que son determinantes para que las personas caigan en sus trampas, no debemos tener temor alguno, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Todo creyente combatiente en las filas del ejército de Dios sufrirá ataques del enemigo. Nosotros vamos a enfrentar oposición en cada paso que demos, pero no importa las situaciones que tengamos que atravesar, porque seremos edificados en cada proceso. Mientras más nos esforcemos por vivir dentro de los términos que Dios ha establecido para nosotros, teniendo nuestra fortaleza en el Señor. Recuerde, esta es la guerra del Cordero y la batalla crucial ya ha sido ganada en la cruz. A continuación hemos preparado un importante y muy necesario programa sobre este tema. Permanece con nosotros y al final recuerda compartir este programa. Ser útil a tu causa y ser un triunfador. Ven y entra a mi vida, cambia todo por favor. Dame fuerzas para yo vencer. Yo quiero ser un vencedor y adorarte con mi alma y adorarte con mi voz. No te quiero fallar, no te quiero negar, solo quiero que me ayudes a vivir para ti. Yo me entrego a
Cuentan de Winston Churchill que en uno de los acalorados debates allí en el Parlamento británico, un joven político de su mismo grupo le señalaba hacia la bancada contraria para mostrar a los enemigos de sus líneas políticas. El veterano Churchill dicen que se giró hacia este joven y le dijo: nuestros adversarios están enfrente, nuestros enemigos están detrás. En muchas ocasiones con la terminología podemos caer en errores semánticos que pueden traer desgracias para nuestra vida. No diferenciar entre enemigos y adversarios puede generarnos un grave peligro. Nos puede hacer vivir inmersos en batallas que no nos llevan a ninguna parte, intentando tener razón en conflictos que dividen pero no nos permiten avanzar. La Biblia nos presenta una gran realidad. En la lucha espiritual tenemos un adversario. Nos dice 1 de Pedro 5:8, que nuestro adversario es el diablo. En muchas ocasiones puede ser enemigo, en otras se puede presentar con una cara más dulce y amistosa. ¿Recuerdas aquella escena de Jesús cuando se le presenta a Pedro en medio del camino hacia la cruz para decirle que no siga ese camino? Mateo capítulo 16, versículo 23. Pedro, amigo de Jesús, pero estaba siendo el adversario en el camino hacia la cruz. Y Jesús tiene que decirle: apártate de mí, Satanás. Estaba siendo el adversario con una cara muy amistosa. El término adversario es la traducción del término griego antidikos. Se refiere a aquel que acusa en un proceso legal. ¿Sabes? La Escritura nos dice que el diablo es el acusador de los hermanos. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Aquel que quiere desacreditarnos delante de Dios, quien recorre la tierra buscando al ser humano de tal forma que no podamos comparecer dignos delante de Dios. La escena que encontramos en Job capítulo 1 nos revela esta realidad. Y para ello desarrolla una estrategia constante a lo largo de la historia. Su propósito no es que vivamos en conflicto permanente, sino que en medio de las circunstancias vivamos quieta, tranquilamente, que tengamos de todo para que nunca necesitemos buscar a Dios. Su objetivo, nos dice el apóstol Pablo, 2 Tesalonicenses 2:4, es oponerse y levantarse contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que llega a usurpar el templo de Dios como Dios y hacerse pasar como Dios. Fíjate, esta es la estrategia del diablo: oponerse y levantarse contra todo lo que se llama Dios. Por eso debemos entender algo. Y algo que al empezar este tema me gustaría que tuviésemos claro. El diablo no siempre se presenta como enemigo, pero siempre es el adversario. De hecho, en hebreo, el término que el Antiguo Testamento va a traducir por adversario es el término Satán. Esa palabra, Satán. Ante un tema tan importante para el progreso espiritual y para enfocarnos en ello, y en aquello que nos vaya a ayudar a avanzar, me gustaría que nos planteásemos una serie de preguntas para intentar desbrozar el terreno. Y en primer lugar me quiero hacer esta pregunta: ¿quiénes son los adversarios? Por definición, adversario es aquel que tiene intereses opuestos y por lo tanto ejerce un freno para alcanzar nuestra meta. La meta del cristiano no es otra que el llamamiento de Cristo de vivir una vida cada día más cerca de Dios, de reflejar el carácter de Cristo, de reflejar la gloria de Dios en esta tierra. Por cuanto el diablo está contra todo lo que se llama Dios, es el que se opone a nuestro desarrollo y camino espiritual. No quiere que reflejemos a Dios. El apóstol Pablo, en este pasaje de Efesios capítulo 6, nos define que esta lucha espiritual la tenemos contra. Fíjate que se va a usar en estos dos versículos hasta en 6 ocasiones el término contra. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Fíjate, esta es una aclaración importante. En tantos momentos de nuestras vidas nos pasamos enfrentando batallas por liturgias, estilos musicales, vestuarios, nos separamos en contra de personajes y sus enseñanzas, creamos enemistades familiares, sociales, peleamos por leyes y sus desarrollos éticos y creamos conflictos con la carne y con la sangre. Y en esas batallas entre nosotros perdemos de vista muchas veces el adversario. Porque mientras gastamos la energía de nuestras vidas en batallas temporales, no estamos avanzando en el camino hacia Dios. Al no entender el verdadero adversario, el cristiano se ha enfrascado en tantos momentos en batallas de la vida que han dejado a Dios de lado. Defendemos un estilo de vida espiritual, pero no tenemos tiempo para estar a solas con Dios. Caemos en un activismo de ministerios y servicios,
pero no podemos estar a solas en la intimidad de nuestra habitación con Dios. Somos muy sensatos en los caminos de la vida, pero hemos perdido de vista el poder de Dios que se manifiesta por su Espíritu y transforma las vidas. ¿Sabes? Mi adversario no es aquel que discrepa conmigo. Mi adversario no es tan siquiera aquel que está viviendo mal y haciendo malas cosas. Mi adversario no son aquellos que viven en una conducta inmoral. Mi adversario es aquel que me frena para no vivir a Dios en el presente. ¿Qué me está frenando para hablar de Dios? ¿Qué me está frenando para vivir a Dios en mi vida cotidiana? A lo mejor empiezo a descubrir que el adversario está dentro de mí. Que el adversario tiene que ver con amistades, con trabajo, con cosas muy buenas y lícitas de la vida, pero que están apartándome del poder de Dios y de poner los ojos en la meta, poner los ojos en Cristo. Y es ahí cuando empiezo a ver lo que me está despistando de cumplir con el verdadero objetivo, donde empiezo a ver el verdadero adversario manifestándose por diferentes aspectos de mi vida. Descubre el adversario. Ahora, ¿por qué es necesario descubrir e identificar al adversario? Y esta es una cuestión clave, porque cuando conocemos al adversario, conocemos lo que nos intenta frenar, entonces podemos anticipar la oposición. Oposición que llegará tarde o temprano. Y dirigir los recursos necesarios para prepararnos para esta batalla y para esta confrontación. Esto me hará entender cuáles son las batallas que verdaderamente tengo que lidiar y a las cuales tengo que dedicar tiempo a pelear. Es importante si debo orar de pie, sentado o de rodillas. ¿Es una batalla que merece que invierta mis grandes esfuerzos en ella? ¿O realmente lo importante es que pelee por orar sin cesar? A veces peleando por las formas, abandonamos la práctica, con lo cual el adversario ya ha ganado su terreno. Fíjate, a veces no identificando al adversario y sus estrategias, empezamos a pelear batallas que nos quitan de hacer lo que debiéramos hacer. Ahora, ¿cómo podemos identificar al adversario? Tenemos que decidir qué batalla acometer, y es bueno que nos hagamos unas preguntas que nos puedan ayudar a identificar si el adversario es el que me está oponiendo, si tengo que pelear esta batalla o si no la tengo que pelear. Por ejemplo, puedo preguntarme ¿a quién le importa esta batalla? ¿A quién está interesado en que invierta mi tiempo, recursos y esfuerzos en esta batalla? ¿Qué tendré que desatender para dedicar mis esfuerzos a esta batalla? ¿Quién perderá en caso de que logre vencer en este conflicto? ¿Quién ganará en caso de que logre vencer? Son muchas las ocasiones en que nos involucramos en tareas espirituales que son necesarias e importantes. Y para ocupar esas tareas que requieren tiempo, vamos desatendiendo nuestra vida espiritual personal. Nos debilitamos, quedamos expuestos al fracaso moral. O desatendemos la familia, con lo cual no se ha dejado un testimonio correcto en el hogar que termina disgregándose. O dejamos de cuidar la comunión de la iglesia porque estamos centrados en cosas buenas. Y cuando consigo lograr esa meta que me he propuesto y atender esas buenas batallas de la vida, resulta que en muchas ocasiones he perdido mi testimonio, he perdido mi familia o he perdido la iglesia. ¿Y quién ha salido victorioso al final en esa buena tarea de la vida? A veces por tener el desarrollo en ciertas áreas de mi crecimiento y de mi vida, voy desatendiendo cosas. Y he logrado cosas buenas, pero he perdido en avanzar donde tenía que estar más cerca de mi Dios. Y me he alejado de Él, con lo cual quedo vulnerable. Por eso es importante entender cuál es el poder que tiene el adversario sobre nosotros. Y de nuevo, cuando nos paramos en estos textos que Pablo cita en Efesios 6 y nos habla de principados, potestades, gobernadores o huestes espirituales de maldad, nos confronta con una realidad que muchas veces nos estremece. Batallamos contra un adversario poderoso y con recursos. Una de las realidades más dañinas para el cristiano es la realidad engañosa, primero, que no tenemos un adversario, de que no se está librando ningún conflicto entre el bien y el mal, con amenazas y consecuencias muy serias, y que se dirime en un campo de batalla invisible, pero que nos afecta en lo visible. Y por eso Pablo nos dice en primer lugar, mira, hay una lucha, no te olvides, tienes que pelear una batalla, nadie la puede luchar por ti. Y esta palabra lucha nos habla de una lucha cuerpo a cuerpo, una lucha en la cual queda plasmado todo lo que somos. Una lucha que aunque se pelea y se está desarrollando en las regiones celestes, tiene consecuencias e implicaciones en nuestra vida y en nuestra carne en este tiempo. ¿Sabes? Los seres humanos que promueven y practican todo tipo de prácticas espiritistas. Y fíjate el auge que está teniendo en nuestros días santería, adivinación, ocultismo.
quienes promueven conductas inmorales y adictivas, quienes decretan leyes que atentan contra la decencia, la verdad y la dignidad de Dios. Fíjate, estas personas no son el adversario, son títeres utilizados por el adversario, embaucados por las seducciones de la serpiente de Edén, que de forma inconsciente están caminando hacia su propia muerte. Por ello, nuestra lucha, nos va a decir el apóstol Pablo, no es contra estos títeres. No tenemos que estar enfrascados en luchas contra estos títeres, sino contra los poderes espirituales invisibles que están manejando los hilos de la historia y que están afectando nuestras vidas y sembrando sus engaños. Podemos tener la certeza que detrás del telón de esta sociedad en que vivimos, detrás de todo lo que emprende esta humanidad que vive sin Cristo, tanto en conductas, leyes, de lo más desagradables o como aquellas que son más elevadas y que aparentemente promueven el bienestar humano. Detrás de todo esto, incluso con apariencia de lo más benévole e inocente, detrás de todo aquello que promueve una sociedad sin Cristo, está el adversario, quien quiere destruir todo atisbo de fe. Y lo hace de todo tipo de formas y con algunas muy atractivas, muy golosas y muy correctas. Por eso el consejo de Pablo, del apóstol Pablo, es que todas estas personas, todas estas conductas que no vienen de Dios, debemos evitarlas. Todas esas influencias de los tiempos, que aunque tengan gran apariencia de piedad, pero niegan la eficiencia de la misma, debemos evitarlas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Porque piedad sin fe es muerte. Bondad sin Dios es ruina. No podemos avanzar en la vida sin contar con Dios. Y el diablo, el adversario, quiere que caminemos en este camino. En demasiadas ocasiones, prendados del poder y atractivo de las obras de las tinieblas, nos llenamos incluso de temor. Principados, potestades, gobernadores, dominios, huestes, y engrandecemos el poder del diablo y de sus huestes. Y casi nos olvidamos de la gran realidad. ¿Y sabes la gran realidad del Evangelio? 1 de Juan 4:4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan 10:29. Mayor es Dios. Mayor es mi Padre, dice el Señor Jesucristo. Juan 10:29. Y entonces, cuando perdemos de vista la realidad de que mayor es nuestro Dios y empezamos a temer el poder del diablo, nos liamos en enfrentamientos absurdos. La manera de tratar con las asechanzas del diablo en nuestras vidas no radica en que nosotros vayamos a batallar, no radica en tener una técnica correcta para echar a los demonios fuera, no tiene que ver con exorcismos, rituales, etcétera, etcétera. La única manera de derrotar al diablo en cada una de nuestras vidas, y ese poder que él tiene, es mantener un compromiso serio y constante con la gracia de Dios que purifica el alma. Es experimentar la grandeza de Dios que llena todo nuestro ser de tal forma que no haya ningún rincón en nuestra vida que no esté entregado a un compromiso con Dios, en el que Dios tenga el control de todo. Santiago capítulo 4, versículos 7 y 8, nos da la única forma de derrotar al adversario en nuestras vidas. Y nos dice así: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Fíjate, ¿quieres vencer al diablo? Resiste. ¿Cómo? Sometiéndote a Dios, acercándote a Dios. Y en medio de eso el diablo no le queda más remedio que huir. Allí donde el pecado es confesado, desarraigado y abandonado, el adversario y todos sus elementos de poder son expulsados. Allí donde un creyente se acerca a Dios, el diablo no tiene más remedio que huir. ¿Sabes? Nuestra victoria no está en lo que nosotros somos, sino en que mayor es el que está con nosotros, que es el que pelea por nosotros. Es reconociendo nuestra debilidad en esta batalla que podremos tener poder para vencer. Decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10. Es estar alerta contra las intrigas del diablo y actuar en consecuencia, como vigías. Pero cuando un vigía está velando por una ciudad, ve llegar al enemigo, no sale él corriendo a pelear la batalla, sino que corre hacia su comandante, da el aviso para que éste organice la defensa. De igual manera, cuando las luchas espirituales se manifiestan en nuestra vida, es necio batallar en nuestras fuerzas porque saldremos derrotados. Lo que debemos hacer es someternos y acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios, nuestro comandante, y dejar la defensa de nuestras vidas en sus manos. Y escuchar, como ya decían en lo antiguo, 2 de Crónicas 20:15, no es vuestra la guerra, es de Dios. Porque la lucha del diablo es contra Dios, no contra nosotros.
Y Dios pelea sus batallas. No necesita que nadie las pelee. Por eso cuando entra esta lucha del diablo queriendo ganar terreno en nuestras vidas, queriendo separarnos del camino, acerquémonos a Dios y Él peleará las batallas. Y para eso es necesario que entendamos finalmente cuáles son las estrategias del adversario. Pablo nos habla de que el adversario tiene asechanzas. El término griego que está usando aquí es el término metodeia, el que nos hablaría de toda la metodología y estrategias que utiliza el adversario, que está siendo presentado como el diablo y acusador. Aquel que quiere acusarnos delante de Dios, que quiere destruir nuestra vida. ¿Cómo trabaja en la historia? Existe por lo menos un fenómeno que es cuando menos curioso en el presente, que a la par del aumento del ateísmo y de la no creencia en todo lo espiritual, incluso negando la existencia del diablo, se está dando un notable aumento de la participación en todo tipo de prácticas ocultas en nuestra generación, de culto al demonio también. Prácticas que se presentan delante de nosotros como cultura ancestral, como filosofía oriental, como algo novedoso que cautiva y cauteriza las conciencias, esclavizándonos en pos de todo aquello que no es de Dios y que no es Dios. El apóstol Pablo nos señala que como consecuencia de estas estrategias, el ser humano ha producido un cambio. El adversario nos ha llevado a cambiar el orden que Dios había logrado en la historia por toda una serie de cosas. Romanos capítulo 1, 23 a 25 nos habla de que la creación hemos cambiado todo lo bueno por aquello que trae vergüenza. Todo aquello donde no había vergüenza por todo lo que avergüenza al ser humano. Cambiamos la gloria de Dios por lo creado. La verdad de Dios por las ideas y filosofías humanas, lo natural por lo antinatural, y abrimos la puerta a una sociedad que se sume en la inmoralidad, en la corrupción, en la vergüenza y en la degradación en todos sus aspectos. La identidad creada por Dios es cambiada por un sinfín de conceptos ininteligibles. Cuando hablamos de identidad hoy en el ser humano, ya no sabemos cómo identificarnos con tantos títulos. El orden creado por Dios para la familia es negado y cambiado por todo tipo de modelos progresistas y humanistas. La sexualidad, creada por Dios como algo bueno y hermoso, es cambiada por todo tipo de perversiones. La moralidad es negada por la búsqueda de la gratificación inmediata y la felicidad del momento. La proliferación de cultos y doctrinas en todos los ámbitos están generando confusión y nos encontramos rodeados de lo que Pablo ha denominado doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Negamos la deidad de Cristo, negamos el poder de Dios, negamos incluso el juicio. Y estamos viviendo en medio de todas estas doctrinas que diciendo que no creemos en lo espiritual, nos están sumiendo en un camino de lo más espiritual y de lo más alejado de Dios. Por eso tenemos que conocer que las asechanzas del diablo son muy variadas. Podemos definir que el diablo trabaja desviando nuestra atención hacia asuntos baladíes. Discutir sobre el sexo de los ángeles, discutir sobre orígenes, identidades, etcétera, etcétera. Pero no pensemos en la realidad y necesidad que tenemos de Dios y en nuestro arrepentimiento y en nuestra debilidad. El diablo intenta retrasar las tareas importantes que tenemos que atender. Y en la vida cristiana nos lleva a perder la vida devocional, la vida de comunión como cuerpo. Atiende lo material, tienes que comer, tienes que vestir, tienes que tener cobijo. Y nos olvidamos que el llamado de la Biblia es busca primero el reino de Dios y estas necesidades, Dios las cubrirá. Vamos disgregando al pueblo de Dios en islotes inconexos. El diablo niega nuestra dignidad y posición también. Somos hijos de Dios. Y aunque no se ha manifestado lo que hemos de ser, toda la realidad nos dice que ya somos vencedores en Cristo. ¿Cómo niega nuestra dignidad? Pues dejándonos atados bajo cadenas de pecado. Y empezamos a decir, no puedo vencer el pecado porque la carne es débil, porque vivo en una sociedad enfermiza y enferma. Es posible desarraigar el pecado de nuestra vida. Desde luego la Escritura nos dice que sí es posible. ¿Cómo? Acercándonos a Dios. Confesando y abandonando el pecado. Tenemos que dejar de creer las excusas que nos tienen limitados y atados en cadenas de maldad. Entrega a Dios tu carga y Él cuidará de ti. Pero claro, el diablo también nos lleva por ese camino de rebajar la importancia del conflicto moral. No importa, todo el mundo lo hace, no pasa nada, Dios es amor y al final perdonará a todos. Cuidado con estas seducciones del camino fácil, porque el mensaje de la Biblia es contrario. La verdad nos dice que hay un juicio. La verdad nos dice que todo lo que hacemos en esta vida tiene consecuencias. Consecuencias aquí y consecuencias eternas. No rebajemos la importancia de la moralidad. Claro, el diablo sigue dividiendo
y sembrando semillas de desunión. Vive aislado del cuerpo. La fe es para la privacidad. Además, mira cuánta hipocresía hay en la iglesia, cuántos abusos hay en el clero. Hay tantas verdades, ¿qué más da? Divide y vencerás, decía este dicho, ¿verdad? Y el diablo es muy astuto en esto. Y ha dividido la iglesia en diferentes ramas, aspectos, denominaciones, cada uno peleando por quién tiene la razón, por si hay que tener una liturgia de una forma o de la otra forma, juzgando y juzgándonos sin ser capaces de tener un punto de encuentro. Y nuestro punto de encuentro es Cristo. Sin embargo, cuando dejamos de ver a Cristo, empezamos a ver las liturgias. Cuando dejamos de ver a Cristo, empezamos a ver los defectos en los demás. Divide. Y el diablo ha sembrado todas esas semillas de desunión. Pero sigue trabajando en sus seducciones, engañando con falsos argumentos y edulcorando la verdad. La búsqueda de la felicidad por el camino fácil. Y nos olvidamos de que es solo aquel que mantiene la mano en el arado, aquel que persevera hasta el fin es el que será salvo. ¿Sabes? No hay otros argumentos en la vida cristiana. No podemos alterar la verdad. Hay una puerta estrecha, hay una verdad inmutable que es la verdad de Dios. Y no podemos creer todas esas filosofías que intentan rebajar el compromiso, rebajar la vida cristiana. No es el que comienza, no es el que no corre, sino el que llega a la meta. Lo que el Señor está buscando, que persigamos esa meta y que la alcancemos. Pero también desacredita y destruye la conducta. Y empezamos a creernos los engaños del diablo. Engaños que atentan contra nuestra utilidad también en el ministerio. Excusas de sentimientos de inferioridad, de que no podemos aportar nada. Y yo me pregunto, ¿acaso Dios no te ha llamado para ser una luz ahí donde te ha colocado? ¿Acaso Dios no dice en su palabra que te ha capacitado con por lo menos un don espiritual? ¿Cómo puedes afirmar que si Dios te ha llamado y capacitado tú no puedes hacer nada? ¿No estarás haciendo caso de las estrategias del adversario que no quieren tu crecimiento? Fíjate, de una forma sutil nos rebaja, nos degrada, nos hace creer que no podemos hacer nada. Claro que por nosotros no podemos, pero con nuestro Dios sí podemos, porque Él es el que nos ha llamado y capacitado, ¿no es verdad? Pero incluso nos lleva a rendirnos. Y a veces no a rendirnos, sino a rendirse a Él también en apariencia, haciéndonos creer que ya está atado, para trabajar en otro nivel de posición. Sí, ya no hay influencia. Mira, qué bien, podemos predicar, podemos hablar, podemos comunicarnos, no hay persecución. Y hacer pensar que todo está bien, contentarnos con el camino recorrido, llevarnos a sentimientos incluso de autosatisfacción por lo logrado, que nos hacen caer en el orgullo, la pasividad y nos acercan al fracaso. Muchas y muy variadas las estrategias que el adversario tiene adquiridas a lo largo de la historia de la humanidad para que como Adán y Eva seamos engañados y seamos apartados del plan de Dios que es bueno, es perfecto para nuestras vidas. Cada generación tiene que luchar con el fruto prohibido. Un fruto prohibido que el adversario pone delante de nosotros para entorpecer nuestro avance. Y si no resistimos al diablo, si no nos acercamos a Dios, corremos el riesgo serio de caer en sus estrategias. Porque, ¿sabes? El diablo es real y está activo en la historia de la humanidad. Ahora, ¿cómo debemos tratar con el adversario? ¿Cómo debemos tratar con aquel que se opone contra nuestras vidas? Solamente 4 consejos para terminar. Primero, Efesios 6:10. Está en este pasaje. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vive una comunión íntima con Dios cada día de tu vida. No dejes tu vida devocional, no dejes de orar, no dejes de congregarte, no dejes de dar testimonio, no te calles, vive una vida personal de relación con Dios. En segundo lugar, 1 Pedro 3:15, estás siempre preparado para defender tu fe. Y eso implica una vida de esfuerzo por la lectura, estudio y meditación de la palabra de Dios. Prepárate para una defensa razonada de tu fe en cada momento ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ti. Y cuando se demande razón, igual que el Señor Jesús ante el diablo respondió con la palabra de Dios, está preparado y equipado para tener las herramientas en la batalla necesarias. En tercer lugar, y esta es una insistencia de Pedro, y me llama la atención que Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 7, capítulo 5, versículo 8 de su primera carta, Pedro, el hombre que en medio de la noche bajó la guardia y negó al Señor, nos diga constantemente, sed sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en oración. Pedro experimentó la debilidad de dejar de estar alerta. Y lo que nos dice es, vive libre de las contaminaciones y distracciones de la vida.
buscando constantemente estar cerca de Dios, orando en todo tiempo, alerta contra las estrategias del diablo, refúgiate en Dios. Sé sabios. Y en cuarto lugar, ten clara la meta. Vive con los ojos puestos en Jesús. Y Pablo decía, por eso, olvidando lo que queda atrás, me extiendo y prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios. El autor de Hebreos nos dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Fortalécete en el Señor. Prepárate con la palabra de Dios. Sé sobrio y vela y vigilante en oración. Y ten clara la meta. Vive con los ojos puestos en Jesús. La batalla es real. El adversario es muy real. Por tanto, nos toca vivir alerta en medio de este tiempo. Que Dios te bendiga y te ayude y me ayude para poder estar alerta en medio de esta generación. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí. Hoy camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí.
Velar en oración es la clave. Velar y buscar la presencia de Dios en medio de esta batalla. El enemigo es real, el enemigo es poderoso, es verdad, pero con nosotros está el Dios Todopoderoso. El enemigo puede seducir, es verdad, pero con nosotros está el Espíritu de Dios que nos guía a toda la verdad. Fíjate, la carne es débil, pero Dios es poderoso para crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Y tenemos los recursos a nuestro alcance. Por tanto, es tiempo de que abramos los ojos y dejemos de creernos las seducciones del adversario, de aquel que quiere frenarnos en el camino, de aquel que quiere que no avances en el camino que te da libertad, de aquel que quiere que sigas atado en las cadenas de tu pecado, que sigas viviendo en las excusas de tu fragilidad. Dios te ha capacitado, Dios te ha llamado, Dios quiere usarte. No creas los argumentos del adversario. Cree en aquel que te llamó. Pon los ojos en Jesús y persíguele. Por eso, en muchos momentos no somos suficientes. Pero la Escritura nos dice constantemente que el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El que se ve sin fuerzas, que acuda a Dios, el cual renovará sus fuerzas. El que no puede caminar, que se refugie en Dios, el cual enderezará sus pasos. Por eso vamos a buscar a Dios. Y yo te invito a que ahí donde estás le puedas pedir tú a Dios, que Él refuerce tu camino y que te ayude a estar alerta frente a las asechanzas, las estrategias del diablo que de forma muy sutil llega a la vida, pero que te ayude a estar fortalecido con el Espíritu de verdad, que te guía a toda la verdad. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Sí, Señor, muchas gracias por todo lo que tú nos das cada día. Gracias por la libertad, gracias por la provisión, gracias por el cuidado, gracias porque tú eres el que peleas por nosotros. Gracias, Señor, porque en todas estas batallas nosotros tenemos una certeza que en ti somos más que vencedores. Por tanto, Señor, enséñanos a acercarnos a ti, a someternos a tus órdenes y a tu autoridad. Porque entonces cuando estamos en ti resistiendo al diablo, éste huirá de nosotros. Y sus asechanzas no tienen que preocuparnos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque mayor eres tú que cualquier adversidad y cualquier lucha. Por eso, Padre Celestial, abre nuestros ojos, como aquel siervo, Señor, para que veamos que más son los que están con nosotros. Todo ese hueste angélica que nos defiende, que nos protege, que batalla por nosotros. Toda esa presencia de tu Espíritu que nos guía y nos cuida en cada momento. Toda esa presencia de tu Hijo y provisión de tu Hijo que nos limpia de toda maldad. Por eso, Padre Celestial, ayúdanos a creer que en ti podemos, que en ti vencemos, que en ti podemos superar todas las asechanzas del adversario. Señor, queremos poner los ojos en ti y no dejarnos seducir por los frutos prohibidos que tantas veces se ponen delante de nosotros. Ayúdanos a perseverar en ti, ayúdanos a descansar en ti. Que a ti sea toda la gloria y derrama tu bendición sobre cada uno de tus hijos. Te lo pedimos y te damos muchas gracias en tu santo nombre. Amén. Que Dios te bendiga en todo este tiempo.